Todo empieza ahora, porque por primera vez en mucho tiempo, Perú aparece dentro de una estrategia concreta de China para reorganizar la logística de Sudamérica. No es una frase exagerada, es lo que muestran los proyectos que ya están en marcha, los acuerdos firmados y la infraestructura que se está construyendo a un ritmo que hace pocos años parecía imposible. Puertos nuevos, corredores logísticos, rutas comerciales pensadas para conectar Sudamérica directamente con Asia. Y en el centro de ese mapa aparece un nombre: Perú. Lo interesante es que esto es parte de una visión mucho más amplia que China viene construyendo desde hace más de una década. Ahora bien, ¿qué está pasando exactamente? Cuando se habla de estrategia geoeconómica, muchas veces suena abstracto. Pero en el caso de Perú, lo que está ocurriendo es bastante concreto. Infraestructura real, proyectos ya en ejecución y miles de millones de dólares moviéndose alrededor de un mismo objetivo: crear un nuevo corredor logístico en el Pacífico sudamericano. El ejemplo más evidente es el puerto de Chancay. Este megaproyecto, desarrollado principalmente por la empresa china COSCO Shipping Ports, representa una inversión que supera los $3.000 millones en su desarrollo total. Para entender la magnitud basta una comparación rápida. Con esa inversión se podrían construir decenas de rascacielos o una gran red de hospitales de alta complejidad. Y todo ese dinero se está concentrando en un solo punto de la costa peruana. Chancay está diseñado como un puerto de aguas profundas capaz de recibir los barcos más grandes del comercio global, algo que muy pocos puertos en el Pacífico sudamericano pueden hacer. Además, incorpora tecnología portuaria altamente automatizada, grúas robotizadas, sistemas inteligentes y operaciones continuas que permitirán descargar un barco en muchas menos horas que en puertos tradicionales. En términos simples, más velocidad, menos costos y mayor capacidad de comercio. Y esto tiene una consecuencia directa. Las rutas marítimas entre Sudamérica y Asia empiezan a reorganizarse. Porque sí, hasta hace poco gran parte del comercio regional dependía de puertos intermedios o de rutas más largas. Chancay cambia esa lógica. Ahora sí, lo interesante es que el puerto no funciona aislado. Alrededor de él se está construyendo todo un ecosistema logístico. Uno de esos proyectos clave es el Parque Industrial y Logístico de Ancón. Este desarrollo busca convertirse en un gran polo industrial al norte de Lima, aprovechando la cercanía con Chancay, el puerto del Callao y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La idea es bastante clara. Empresas que producen, ensamblan o procesan mercancías pueden instalarse en este parque industrial y tener acceso rápido a las rutas marítimas del Pacífico. Eso significa menores costos logísticos y mayor competitividad. Es algo que ya ocurre en grandes hubs industriales del mundo: Shenzhen en China, Busan en Corea del Sur, Rotterdam en Europa. Centros donde la industria y los puertos funcionan prácticamente como un solo sistema. Ahora bien, algo parecido también se está proyectando en Chancay mismo. Alrededor del puerto se planea desarrollar zonas logísticas y parques industriales destinados a almacenamiento, procesamiento y redistribución de mercancías. Esto abre la puerta a algo muy interesante: la posible llegada de empresas manufactureras, tecnológicas y logísticas que buscan estar cerca de las nuevas rutas comerciales. Porque para muchas compañías globales, el lugar donde se ubican sus centros logísticos puede marcar la diferencia entre competir o quedarse fuera del mercado. Y aquí aparece otro elemento clave de toda esta historia: la conectividad. Un puerto gigantesco sirve de poco si no tiene conexiones eficientes con el interior del país. Mover carga desde los Andes hasta la costa siempre ha sido uno de los grandes desafíos logísticos del Perú. Carreteras largas, geografía complicada, costos elevados, pero eso también empieza a cambiar. Uno de los proyectos más interesantes es el nuevo ferrocarril que conectará el puerto de Chancay con la Sierra Central, impulsado por la empresa china Power Construction Corporation of China, conocida como Power China. Este tren está pensado para transportar minerales y otros productos desde las zonas altoandinas directamente hasta el puerto. Actualmente, muchos de esos materiales tardan más de medio día en llegar a la costa por carretera.
Con un corredor ferroviario moderno, ese tiempo podría reducirse de forma drástica. Es brutal cómo cambia la ecuación logística. Menos tiempo, menos combustible, menos costos. Y cuando hablamos de exportaciones de cobre o minerales, incluso una pequeña reducción de costos por tonelada puede representar millones de dólares al año para la economía. Además, el diseño del tren contempla conexión directa con las instalaciones del puerto, evitando transbordos intermedios. En términos simples, la carga sale de la sierra y termina directamente en el barco. Ese tipo de eficiencia es exactamente lo que buscan los grandes corredores comerciales del mundo. Pero Chancay y el tren no son los únicos movimientos estratégicos. En el sur del país también se está preparando otra pieza importante. Ahí aparece el proyecto del puerto de San Juan de Marcona. Este nuevo puerto multipropósito busca convertirse en un nodo logístico clave para el sur peruano. La iniciativa es impulsada por Proinversión, con una inversión estimada de más de 400 millones de dólares. Pero lo interesante es lo que puede generar alrededor. Según estimaciones oficiales, el desarrollo de este puerto podría impulsar más de 15.000 millones de dólares en inversiones vinculadas, incluyendo proyectos mineros, industriales y logísticos en varias regiones del sur del país. Para poner esa cifra en contexto, es una cantidad equivalente a una parte enorme del presupuesto público anual del Perú. Entonces, cuando uno mira el mapa completo, empieza a entender algo. No estamos viendo proyectos aislados, estamos viendo una red logística en construcción. Puertos, ferrocarriles, parques industriales, zonas logísticas, todo conectado. Y aquí aparece algo muy interesante. Lo interesante es que el objetivo de estas infraestructuras no se limita al comercio peruano. La idea es conectar recursos de varias partes de Sudamérica con el Pacífico, minerales de la sierra peruana, producción agrícola de la región andina e incluso carga proveniente de países vecinos podrían terminar saliendo hacia Asia a través de estos nuevos corredores logísticos. En otras palabras, lo que se está construyendo en Perú no es solo infraestructura nacional, es una plataforma que podría reorganizar parte del comercio sudamericano hacia el Pacífico. Ahora bien, hay algo que también conviene decir con total claridad. Este tipo de transformaciones nunca ocurren sin debate. Cada vez que una gran potencia económica invierte en infraestructura estratégica en otro país, surgen preguntas. ¿Quién controla esas rutas? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién se beneficia más? Es una discusión legítima. Sin embargo, también es importante mirar el otro lado de la historia. América Latina arrastra un enorme déficit de infraestructura logística desde hace décadas. Carreteras insuficientes, ferrocarriles limitados, puertos saturados. Diversos organismos internacionales han señalado que la región necesita cientos de miles de millones de dólares en inversión para modernizar su infraestructura. El problema es que muchos de esos proyectos simplemente no avanzaban. Entonces aparece inversión y los proyectos empiezan a moverse. En el caso peruano, muchas de estas infraestructuras además están directamente vinculadas al comercio exterior del país. Cobre, hierro, productos agrícolas, pesca. Sectores que dependen de logística eficiente para competir en el mercado global. Y hay algo interesante. Perú no es el único país de la región donde China está invirtiendo en infraestructura, pero muy pocos tienen la combinación geográfica que tiene el país. Salida directa al Pacífico, proximidad con Asia, grandes recursos minerales y ahora nuevos puertos de gran escala. Eso cambia bastante el tablero. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque si uno mira el mapa del comercio mundial hoy, el centro de gravedad económico está claramente en Asia. China, Corea del Sur, Japón y el sudeste asiático concentran una enorme parte de la producción industrial del planeta. Durante décadas, Sudamérica estuvo más conectada con el Atlántico. Europa y Estados Unidos dominaban las rutas comerciales, pero el mundo cambió y Perú, casi sin hacer demasiado ruido, está empezando a posicionarse en un lugar estratégico dentro de ese nuevo escenario. El puerto de Chancay, los parques logísticos, los corredores ferroviarios y proyectos como el puerto de Marcona están formando algo que hace 15 años parecía muy difícil de imaginar. Un sistema logístico capaz de conectar directamente los recursos sudamericanos con el mercado asiático.
Y por supuesto, todavía hay mucho trabajo por hacer. Infraestructura vial, planificación urbana, regulación eficiente. Pero la base ya está en construcción. Y lo más interesante es que alrededor de estos proyectos empiezan a aparecer nuevas oportunidades, empresas logísticas, industria, tecnología, centros de distribución. Cuando un puerto de escala global aparece en el mapa, normalmente no llega solo, llega acompañado de inversión, empresas y nuevas cadenas de valor. Así funcionan los grandes hubs comerciales del mundo. Por eso, como te decía al inicio del video, lo que está pasando ahora es muy interesante. Perú empieza a aparecer en el radar de las grandes rutas comerciales del Pacífico. Y si estos proyectos logran consolidarse en los próximos años, el país podría convertirse en uno de los principales puntos de conexión entre Sudamérica y Asia, algo que hace poco parecía una idea lejana. Hoy ya está empezando a tomar forma. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides apoyarnos con tu suscripción y dejar un comentario. Hasta la próxima.